poema se llama El de Cameron, es la primera jornada, narración 4. La primera conversación comienza con la reina por decir, con sus súbditos. Entonces, comienza. Se calla Filomena liberada de la historia. Dione, que sin antes de que la reina le diera su orden, él sabía que tenía que comenzar a hablar. Entonces, Dione dice, amorosas señoras, si he entendido bien las intenciones de todas, es que bien la intención de todos, estamos aquí para complacernos a nosotros mismos, novelando y por ello contar aquella historia que nos pueda divertir. Entonces, había una vez un monasterio que estaba a mitad del bosque, que en el monasterio había un monje muy joven. Entonces, él más o menos a mediodía, él fue a recorrer el monasterio a los alrededores. Cuando él estaba recorriendo, vio a una jovencita muy hermosa. Entonces, que podría ser hija de los labradores de la comarca, y ella estaba recogiendo hierbas. Entonces, él se acercó a la joven y le entabló una conversación. Después de intercambiar palabras, ellos se fueron el monje entró a la muchacha al monasterio. Después de entrar al monasterio, la llevó a su habitación, y entonces en ese momento el abad se estaba pasando por ese lugar, y entonces al pasar él escuchó en la habitación del monje, escuchó ruidos. Entonces él se acercó muy sigilosamente a la habitación, y a través de un agujero que estaba en la pared vio al monje con una jovencita. Entonces él se marchó, pero el monje estaba muy nervioso y asustado. Entonces él decidió ir a ver por el agujero que estaba al lado, que está en la pared, y vio que estaba el abad. Entonces el monje le dijo a la joven, le dijo, quédate aquí, que voy a buscar, voy a salir un momento y voy a buscar la manera de sacarte en silencio y sin que nadie se dé cuenta. Entonces él salió y cerró la puerta con llave, y se fue a la oficina del abad y le entregó la llave y le dijo, voy por leña, que esta mañana no alcancé. Entonces el monje se fue a buscar leña. Entonces cuando el abad vio que él se marchó, cogió la llave y empezó a pensar que cómo iba a castigar al monje para que lo descubriera. Entonces él pensó que la primera era abrir la puerta y mostrarle a todos el monje con la muchacha, para que todos los vieran y todos supieran el pecado que había cometido. O la segunda era llamarlo y preguntarle a él personalmente qué era lo que había sucedido. Entonces el abad pensó que era mejor ver a la muchacha para saber si era, digamos, para no dañarle tanto la imagen a ella. Entonces, para saber si era importante, para no dañarle la imagen a ella, o si no, pensaría en otra opción. Entonces, después de eso, él se fue a la habitación del monje, abrió la puerta e encontró allí la muchacha. Entonces la muchacha se puso muy nerviosa y se puso a llorar. Entonces él pensó que era mejor no hacer nada, y entonces él se acercó a la muchacha y le dijo
que no llorara y pues le contó el deseo que tenía hacia ella. Entonces, después de eso, estuvieron ahí y entonces el monje que se había ido, él regresó y entonces se acercó a la puerta y vio por el agujero que había en la pared. Después de ver el agujero que había en la pared, los vio a ellos. Entonces, después de eso, el abad, que sintió que había pasado mucho tiempo, salió e encontró al monje. Entonces se lo llevó a la cárcel porque había cometido el pecado de la concupiscencia carnal. Entonces lo dejó allí y después de eso el abad se puso a pensar y pensó que lo mejor era sacarlo porque él sabía del pecado que también había cometido él. Entonces que era mejor mantener el secreto entre ellos. Entonces después de eso, que el secreto pues quedó entre ellos y sacó al monje de la cárcel. Y entonces entre los dos planearon sacar a la muchacha del monasterio en silencio para que nadie descubriera que ella estaba allí. Pero cuentan que después de sacarla, ellos la siguieron llevando al monasterio.